O lo más fácil sería decir, no, es que la culpa son de las mujeres porque pues están sufriendo el tema hormonal y no saben cómo manejarlo. Creo que tiene que ser al revés. Se tienen que callar porque son fuertes, porque no son débiles, Ese es el punto. y eso no está padre, porque ustedes también sienten, tienen las mismas emociones y los mismos sentimientos. Creo que es muy difícil como hombre tratar de aceptar que te está doliendo. Porque al final, yo se los he dicho a muchas mujeres que ustedes tienen el privilegio de poder expresarse a través de las lágrimas. Heridas Abiertas es un podcast que busca visibilizar la herida que hay que sanar. Todos tenemos heridas abiertas. Lo importante no es hablar solamente de ella, sino sanarla, sacarla. El objetivo es que al escuchar esta historia, tú también seas capaz de tener esa valentía para poder sanarla. Hola, bienvenidos a Heridas Abiertas. Yo soy Paloma Villa y este programa es para visibilizar todas esas heridas que guardamos aquí, pero que no es necesario tenerlas guardadas, sino más que nada hay que abrirlas para poder abrazarlas, porque lo que abrazas se transforma. El día de hoy tengo un invitado muy especial, pero me encanta porque es una persona masculina y es el primero de este episodio de 10 episodios, valga la redundancia, que vamos a estar presentando, pero que me encanta que un hombre tenga también la apertura, la disponibilidad y la vulnerabilidad, porque eso habla de su grandeza como ser humano y viene a contar una historia que yo le agradezco de antemano y estoy segura que muchos de ustedes se van a identificar si es que han pasado por algo así, pero también nos ayuda a que las mujeres entendamos esta parte masculina que a veces descuidamos, que a veces no entendemos que ellos también la pasan mal. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Paloma, te agradezco muchísimo la oportunidad de poder estar aquí, pues de poder contar una historia Sí, que muchas veces es complicado buscar alguna oportunidad. Creo que es bastante complicado encontrar un foro donde pudiera tener mucho eco, alguna historia que pudiera parecer, pues que posiblemente no tenga tanta importancia, porque estoy casi seguro que esta pérdida que yo sufrí le ha pasado a millones de personas, sí. pero la diferencia es que nadie quiere hablar de ellas. Que nadie quiere hablar y que a veces nos enfocamos más en la pérdida de la mamá, porque tú nos vienes a hablar de una pérdida de unos gemelos, Así es, eran gemelos que no se lograron. así es. ¿A los cuántos meses de embarazo A de los tu 3 esposa? meses. A los 3 meses. Pero para ahondar un poco más en la historia y recalcar esta parte, porque venimos de una cultura donde los hombres no lloran, Exacto. a la mujer, los hijos son de la mamá. Entonces, esa información que debemos de dejar de normalizar es la que nos puede dañar y principalmente en este caso a los varones. ¿Cuántos años de casado duraste tú? Realmente fue un tema prácticamente muy rápido, ¿sabes? Creo que se puede entender que cuando uno se enamora, a veces pues el tiempo es lo que uno no ve ahí o no es parte de, o es como si se detuviera. Sí. Entonces realmente pues el matrimonio o el tiempo en el que yo llevaba era muy poco. Pero justo por esa situación, para nosotros era importante consumar con un embarazo y con traer a alguien al mundo, ¿no? En esa parte estábamos muy conectados y a final de cuentas, en mi caso personal es una meta de vida que yo tenía. Claro. Y lo hablo como tenía porque al final creo que tengo bien trabajado que es posible que ya no suceda. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la edad. Al final de cuentas, aunque los hombres no nos embarazamos biológicamente, sí pasa un tiempo también donde es más complicado, donde tú puedas conseguir todos los elementos necesarios para que decidas tener un hijo con una pareja. Claro. Y para que suceda eso tendría yo que encontrar a alguien más joven que yo, que tenga la posibilidad biológica y que quiera. y que quiera.
porque al final también tú sabes eso, Paloma. Actualmente no es necesario o ya no sentimos esa presión social Sí. por tener un hijo. Y eso ha provocado que muchas personas no lo tomen como una meta de vida. Okay. Entonces resulta un poco más complicado poder encontrar dentro de este universo de personas todas estas probabilidades. Entonces, para mí, yo ya tengo bien Claro. entendido y claro que si no sucede es un tema que ya no me debe de frustrar, ¿sabes? Okay. Aunque sea una meta de vida, de querer dejar a alguien en esta vida terrenal, si ya no sucede es un tema que el no universo pasa no lo nada. quiso. Para las personas que creemos en Dios, Dios no lo quiso así, o Sí. como lo quieran llamar, la naturaleza. Ok, lo tienes cualquier aceptado y situación así. trabajado. Lo tengo aceptado y trabajado. Ok. Que eso a veces resulta ser complicado porque creo que podemos caer en la trampa o en la falacia de querer forzar un tema así y entonces incluso provocar pues situaciones más graves. Sí. ¿No? Puedes generar o traer personas al mundo que no, con las personas que no deben o que no debes o que no tienes esa conexión con el objetivo de exclusivamente cumplir con esa meta. Sí, eso es importante lo que dices, porque a veces es nada más por darle palomita a lo Exacto, que marca check. la sociedad, ¿no? Justo. Ya tengo buen trabajo, ahora ya me caso, ahora los hijos, ahora el perrito, ahora la casa, Justo. ¿no? Pero realmente no te preguntas si es verdaderamente una necesidad y si también tienes las posibilidades emocionales, económicas súper importante. y qué le vas a ofrecer a ese hijo, porque hay que también aprender a estar sanado para no repetir en como en un círculo vicioso todo lo que tú ni siquiera sabes que tienes ahí de una herida. Justo. Y que tú dices, no, pero pues yo estoy bien porque a mí así me criaron y yo así también voy a criar. No es que haya estado mal, pero podemos mejorar, ¿no? Y que esa es la invitación a final de cuentas de sanar nuestras heridas. Entonces tú, bueno, te casas, deciden tener un hijo y empieza el matrimonio. ¿Qué sucede contigo, con Juan Pablo? No con ella, porque si bien ya sabemos que las mujeres pasan por muchas alteraciones hormonales, la mujer, si te fijas, yo nunca he sabido que se le haga un baby shower a un hombre. ¿No? O sea, por ejemplo, sí, nos cuesta hasta risa, si ustedes pero lo van a mantener, ustedes no, ustedes pusieron la mitad de lo que hay en esa genética, pero los baby showers son para las mujeres. Y se me hace un poco, pues como dices, ¿pero por qué? Porque se trata de llegar a esta igualdad, porque ustedes también juegan un papel muy importante en la vida de ese ser humano. Entonces, ¿qué sucede con Juan Pablo cuando se entera que va a tener un bebé? Creo que esa parte de inicio siento una realización, porque al final, como te comentaba, era una meta de vida para mí. Entonces yo sentía que estaba llegando a esa parte, que estaba alcanzando uno de mis objetivos. Y además en un entorno en el que yo estaba muy, muy cómodo o muy contento o muy feliz, con la idea de que todo iba a salir bien y que por lo tanto iba a ser una etapa muy importante en mi vida. Creo que también tiene que ver como con una imagen o una fantasía que nosotros como hombres, así como creo que hay fantasías de mujeres del vestido blanco, de casarse. Okay, claro. Creo que de muchos hombres también de nosotros es tener una herencia, poder traer a alguien al mundo, dejar un legado. Dejar un legado, familiar. Porque al final eso es lo que creo que muchos hombres pensamos que nos va a hacer trascender. Ok. Entonces, en ese momento así me sentía, independientemente de que fuera niño o niña. Ajá. Creo que a veces también esa parte está muy casada que los niños queremos niños, justo porque queremos como cumplir o que tenga algunas actividades que nosotros nos gustan, no sé si nos gustan los deportes o nos gusta alguna situación que tiene que ver más con los gustos de los hombres. Por eso buscamos que a lo mejor el sexo sea masculino, pero no necesariamente. ¿Tú no tenías un problema con ese tema? No tenía un problema con ese tema. Estaba muy preparado para esa situación. Sí. Y sí te quiero comentar algo, Paloma, muy curioso, porque no sé por qué razón, desde que tenía yo uso de razón y pensando qué iba a pasar conmigo cuando me enamorara y hiciera hacer una familia, mi deseo era tener gemelos.
Ok, ya había un deseo. No sé cómo explicártelo, Paloma. A veces sucede a lo mejor que decretas, si tú quieres llamarlo así. Creo que en esa Sí. parte tú eres pues la persona más adecuada para a lo mejor explicarme qué pudo haber sucedido en esa parte. Pero yo siempre deseé tener gemelos y al mismo tiempo pensé que en mí era una fantasía porque al final en mi familia no hay ese antecedente. Ok. Entonces digamos que pues biológicamente no era tan probable. Pero en mi mente estaba esa parte. Y cuando sucede la situación de saber que vamos a tener un hijo, para mí es un tema que me cambia la vida y empiezo a pensar en esa persona que va a llegar. Ok. Y además lo que busco es que haya el entorno perfecto para que suceda, para que se pueda desarrollar. Sí. Y yo tenía muy claro que es más complicado para las mujeres porque al final ellas son quienes tienen todos esos cambios Sí, hormonales. hormonales Y físicos y también. físicos, que es complicadísimo. Claro. Entonces, en esa parte, creo que sí lo tenemos trabajado los hombres, en ser un poquito más empáticos, de entender que realmente la persona que está generando un sacrificio mayor Sí. son ustedes como mujeres. Sí, porque acá es el hornito, ¿no? O sea, Exacto. acá está pasando todo. Y no nada más en la parte de donde se gesta, sino también hormonalmente. Digo, y esto es, pues, y en el momento, en el embarazo, bueno, pues luces muy bonito, pero también hay después un cambio muy grande. Pero bueno, eso ya tú no pasaste ni viviste eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentías tú, Juan Pablo, en el aspecto de qué sentiste? ¿Se sentías rechazado? ¿Sentías que no sabías cómo tocarla? ¿Qué pasó en su relación como pareja? Es un tema, creo que hay un choque donde las emociones están al máximo y entonces creo que la felicidad puede convertirse en algo muy intenso, pero de igual manera hay una dualidad, donde las situaciones que pudieran no parecer tan buenas también se maximizan. Como por ejemplo. Entonces es como vivir, no sé, te voy a decir un ejemplo muy tonto. A lo mejor uno tiene la mala costumbre de dejar la pasta abierta. Sí, ok, ¿no? sí, lo que sucede normalmente. Y lo que sucede normalmente y pudiera ser algo muy simple, decir, bueno, pues ciérrala. Para ti es simple, pero para ella que a lo mejor tiene un toque de limpieza, Exacto. pues resulta Puede que ser. es un gran problema. Y entonces en este momento todo se magnifica, tanto para bien o como para mal. Claro. Entonces creo que esa dualidad fue una situación complicada que a veces no sabemos cómo lidiar con esas partes, donde de pronto estás muy feliz, Sí. estás como en un éxtasis y de pronto bajas como en una montaña rusa por una situación que pudiera parecer, insisto, una situación muy simple de desacuerdo, pero que al final pues se maximiza por esta parte en la cual los cambios que están sufriendo ustedes como mujeres está pasando, ¿no? ¿Y te sentías como que te hubiera gustado que se te expresara más qué estaba pasando? ¿Si había o no había esa comunicación? ¿O tú pensabas, bueno, es hormonal, pero no sé exactamente qué? Digo, porque creo que es importante ponerlo sobre la mesa para que también como mujeres aprendamos a tener una mejor comunicación con la pareja, para quien está pasando este proceso y les expliquen a sus maridos con peras y manzanas lo que está pasando. Porque si bien te decía, por ejemplo, es lo mismo con el tema de la menopausia, ustedes no saben por muchas cosas que nosotros cambios, el deceso hormonal que se pasa, entonces ustedes dicen, pues es que, ¿qué le pasa? Está muy rara, hay un cambio totalmente, una transformación y es necesario que entre más información ustedes puedan tener, creo que se puede lograr una mejor comprensión como pareja. ¿Crees que faltó algo de, no solamente o sea, no estamos señalando a tu expareja, esto es algo cultural y social que nos hace falta y que por eso estamos aquí, para poder ver
e invitar a las personas para que seamos más conscientes de hablarlo a mayor conciencia y dejar de normalizar el que tú des por hecho que pues tu esposa está embarazada y que pues obvio que está teniendo cambios. Sí, pero quieres saber qué cambios están pasando exactamente. ¿Algo así pasó? Sí, y creo que a veces no estamos lo suficientemente preparados. Creo que como hombres a veces hablamos las cosas con poca seriedad, es una cuestión creo cultural. Sí. No le damos tanta profundidad y entre hombres es un tema de cuando inicie el embarazo tienes que ser más empático o prepárate porque vienen cosas complicadas. Sí. Y creo que ahí tiene que ver más con que nosotros tenemos que estar más preparados para ser empáticos, para tener más paciencia. Si normalmente tenemos un espacio o un límite de paciencia, creo que tenemos que aprender a ampliarlo al menos en ese espacio, en ese lapso de tiempo. Sí. Creo que eso ayudaría muchísimo porque creo que es algo que podemos hacer nosotros como hombres. Porque es muy fácil, o lo más fácil sería decir, no, es que la culpa son de las mujeres porque pues están sufriendo el tema hormonal y no saben cómo manejarlo. Creo que tiene que ser al revés. Creo que nosotros tenemos que prepararnos para esos momentos, para extender esa paciencia y esos límites. Y saber que al final no es una cuestión personal. Es una cuestión, como tú bien lo decías, a veces hormonal. Sí. Y a veces nos es muy difícil romper esa barrera de olvidarnos que no es una cuestión personal, no están yendo en contra de nosotros. Claro. No están yendo en contra de... pues de nadie, pero es naturaleza. Exacto, justo. Pero la naturaleza hay que comprenderla, hay que hablarla. Justo. No hay que dar por hecho que, pues, ¿qué no ves que estoy embarazada? Sí, pero no sé qué está pasando dentro de tu mundo interior, cuáles son tus reacciones, cómo te gustaría que te trate, porque sí hay un cambio a cómo te trataba cuando éramos dos personas aquí y ahorita ya somos, por ejemplo, en tu caso, pues ya eran 4, aunque aquí estaban 2, ¿no? Pero pues había que saber cómo se trataba desde ahí. No, y además más complicado, Paloma, porque de inicio solo había uno. Entonces, o sea, ustedes les dijeron que era primero al principio uno, solo había una bolsa. Ok. Y venían juntos. Y ya después apareció otra bolsa. Ok. Entonces, imagínate ese cambio en el que de pronto tú dices, o sea, ¿cómo es posible que lo hayas podido decretar? Sí. Y que hayas logrado que sucediera ese deseo que tú tenías. Y eso fue lo que pasó. Para mí fue otra avalancha de emociones donde estabas ya preparado para 3 personas y buscabas que todo sucediera tanto social como económicamente para que cuidara a esas 3 personas y de pronto dicen, no, ¿qué crees? Hay uno más. Wow. Y después, ¿qué pasó, Juan Pablo? A los 3 meses, pues les dan la noticia o ¿cómo sucedió? Es un tema complicado, Paloma, porque al final todos estos subes y bajas que te comentaba, esta falta de preparación, de poder ser un poquito más empático por parte de nosotros como hombres y extender un poco este espacio de la paciencia y de los límites, pues provocó a final de cuentas que yo sintiera que era una cuestión personal. Y al ser una cuestión personal, cuando te tomas las cosas personales, creo que ¿Te sentiste culpable? generas una defensa a final de cuentas, ¿no? Como una defensa de lo que está sucediendo y te quieres refugiar en algún lugar que no te permita sentir tanto la situación o la fricción. Y creo que ese es el error en ese sentido. En mi parte personal, que yo lo encontré y que yo lo acepto claramente, porque es muy fácil siempre hablar de las personas, de los errores de los demás, pero es mucho más complicado poder aceptar nuestros errores. Exacto, un diagnóstico. Y vulnerabilizarte, y como hombre, lo repito, tiene un doble valor porque los hombres no lloran, que los hombres se tienen que aguantar y las emociones, bueno, ni hablarlas, ¿no? O sea, y todavía creo que, aunque cualquiera diría, no, pero ya ha cambiado mucho, no, pero nos falta todavía trabajar mucho porque vivimos en esa sociedad, ¿no? Donde Totalmente, los hombres Paloma.
se tienen que callar porque son fuertes, porque no son débiles, Ese es el punto. y eso no está padre, porque ustedes también sienten, tienen las mismas emociones y los mismos sentimientos que como seres humanos, sin dividirnos por hombre y mujer, Justo. estamos hechos en la misma constitución, ¿no? De ser humano. Háblanos ahora de esta parte de, ok, pierden a sus hijos, ¿cómo enfrentas tú ese dolor? Porque acompañas a tu expareja, Ujú. la acompañas y demás, pero si te fijas también ahí, ¿a quién se protege más? A la mujer. ¿A quién se abraza más? A la mujer. Por supuesto que ustedes también, pero no en el mismo grado, ¿no? No sé si tú lo percibiste así. Totalmente, Paloma. Al final, creo que la reacción instantánea es tratar de proteger directamente, como bien dices, a la que va a ser madre, Sí, porque al final es la persona que tiene en su vientre al nuevo ser. claro. Y entonces ese sentimiento, evidentemente, nosotros nunca lo vamos a poder entender. Que creo que es parte de lo que puede generar al final un distanciamiento cuando existe este tipo de duelo. Sí. Que insisto, creo que tú me puedes hablar otra vez mucho más como experta en el tema. Y ojo, no queremos minimizar el vínculo tan grande que tiene una mujer con los hijos. Claro. Eso no lo estamos minimizando, pero no significa que a hombres como Juan Pablo, y que estoy segura que muchos otros hombres les duela también en la misma dimensión, pero de diferente forma, ¿no? Sí, totalmente, Paloma. Y creo que ahí sí tenemos la oportunidad de cambiar un poco el discurso, porque al final siempre es voltear a ver a la mujer y es que tú no lo tuviste en el vientre, tú no vas a entender ese dolor, jamás. Y insisto, creo que esa parte en muchas parejas, después de analizar un poco la situación de cómo sucedió, porque yo al final no entendía qué estaba pasando. Al final era un duelo en el cual estábamos pasando lamentablemente de distinta forma. Y creo que también tiene que ver con esta parte cultural, Sí. donde no yo soy la persona o la mujer piensa yo soy la única persona que quedó aquí sin, sin nuestros hijos y quien tuvo la pérdida. Tú jamás lo vas a comprender. Entonces, esa parte de no poder... ¿Qué se sintió ahí cuando pasó algo así, no? ¿Cómo te sentías tú? Yo sentí un distanciamiento muy claro, Okay. donde al final, como bien dices, pues al hombre no le pasa nada, o al menos No uno lo va... siente igual. Uno no lo siente igual y aparte uno tiene que entender que los hombres tenemos que ser fuertes, ¿Te dolió mucho? totalmente. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo lo digeriste? ¿Cuál fue tu reacción de hombre? Mira, Paloma, creo que es muy difícil como hombre tratar de aceptar que te está doliendo, porque al final, yo se los he dicho a muchas mujeres que ustedes tienen el privilegio de poder expresarse a través de las lágrimas. Nosotros como hombres es un tema Se contienen más. que tenemos que contener. ¿Llegaste a llorar en soledad? ¿O de plano fue muy difícil llorar? El alma seguramente estaba llorando, pero tú corporalmente... Te voy a contar un tema que lo tengo muy dentro y creo que es bien importante que lo cuente. Al final del dolor pareciera que me lo estaba comiendo. Wow. Hubo un momento en que yo no podía, obviamente fui a terapia, pero aún así en terapia era difícil soltarlo. Y con esta ideología de que los hombres no lloramos, de que tenemos que ser muy fuertes y que adicionalmente creo que muchos de nosotros tomamos ese papel que no nos toca muchas veces de hacernos que no está sucediendo nada, Sí. que tú puedes con la situación, que la puedes controlar. Provocó que yo me sintiera como atascado con esa parte y no supiera cómo sacar esos sentimientos. Entonces, y el hecho de tener esa diferenciación en la cuestión del duelo, pues eso fue lo que nos hace sentir muy distantes el uno del otro. Sí. Y al final yo me siento completamente solo. Okay. Porque yo no lo decido contarlo con nadie. ¿Alguien se acercó a decirte, hubo alguien o de plano no?
Pues mira, las personas que se Y esto no lo acercaron. digo por juzgar a nadie. No, claro. Lo digo porque en ese nivel minorizamos Sí, las totalmente. emociones de los hombres. Totalmente, porque al final te voy a contar, quien se llegó a acercar me dijo, ok, o sea, es triste, pero no te preocupes, al final nunca, o sea, nunca lo viste, nunca lo sentiste. Wow. Y entonces es súper fuerte, Paloma, porque al final yo sé que la gente lo hace con la intención como de aliviar tu dolor. Consolarte. Como de decir, la pérdida no es tan grande porque al final no lo viste formado, porque al final no lo tocaste, no lo palpaste, Sí. ¿sabes? Ajá. No lo pudiste besar. Entonces fue como una potencia al final. Pero creo que esta parte es súper interesante, Paloma, porque al final, ¿cómo le haces con esas pérdidas? ¿Cómo le haces con las pérdidas que no puedes ver, que solo te las tuviste que imaginar? ¿Cómo sería, cómo hubieran sido mis hijos? Justo, porque hablas con el famoso hubiera. Claro. Y entonces no hay manera de que tú puedas refugiarte en la nostalgia para poder calmar tu dolor. Que creo que a veces eso sucede cuando tenemos pérdidas de personas que ya conocimos, pérdidas de nuestros padres, de nuestros amigos, hijos que sí tuvieron la oportunidad de nacer y que los Sí. palpaste. Pero al final los que en potencia no tienes esa nostalgia. Sí. No puedes voltear a ver esa fotografía. No puedes regresar esos recuerdos que te hagan sentir mejor y entender que a lo mejor esa etapa tuvo una función y la disfrutaste en ese momento. En estas pérdidas no. En estas pérdidas no, porque todo se queda aquí. Me hubiera gustado haberlo abrazado, me hubiera gustado haberle visto su cara, sus manos. Eso es lo complicado, Paloma, y creo que esa es Claro. la parte que no se habla y todos minimizamos. Sí. Como no existió, Creemos que pues es mejor. ¿sabes? Sí. Porque así extrañas menos. Sí, claro. Eso es lo que se piensa. Y creo que esa es la falacia en la que caemos. Claro, porque tú lo viviste y tú dices, no, eso no es. Al contrario, hay más dudas, hay más preguntas, hay más ganas de mínimo haberlo visto. Justo. Recuerdo alguna vez entrevisté a una señora que perdió a su hijo de 20 y tantos años y ella me dijo, porque yo le pregunté que cómo era posible que se viera tan completa, cómo logró ese estado de... Y me dijo, Paloma, desde la gratitud, porque yo agradezco a Dios que me lo prestó 20 y tantos años. Ah, qué diferencia. Totalmente. Sí. Justo, ¿sabes? Me cachaste perfectamente la idea. Sí. Porque al final tú entiendes o agradeces esa etapa que te dieron sin importar cuánto haya durado. Claro. 1 año, 2, 3, 4. Sí. Pero cuando ni siquiera tuviste la oportunidad de convivir en esa parte y solo te lo imaginaste y solamente pensaste en los planes y solamente compraste la carriola. Un mundo de fantasías. Totalmente. Y entonces, ¿cómo despedirte de una fantasía, Paloma? Claro. Que si no llevas ese duelo en conjunto, creo que la pérdida es totalmente Todavía más grande. Y entonces te sientes completamente solo. Sí. Y entonces es como si cada quien se fuera a un rincón a tratar de entender qué fue lo que sucedió y cada uno en su espacio querer digerir lo que estaba pasando. Y creo que eso fue lo que sucedió. Y al final hay literatura sobre el caso en el cual una de las razones por las cuales hay divorcio es un tema de pérdida. Está documentado. Me encanta, Juan Pablo. Muchísimas gracias por, pues sí, como bien lo dices, por vulnerabilizarte, por tener el valor, porque eso te hace, pues, eso habla muy bien de ti, de la grandeza que habitas, de haber transitado estos dolores que duelen mucho, a todos nos duelen, pero que a veces nos olvidamos de entender y de comprender que ustedes también la pasan igual de mal que nosotras.
Así que muchísimas gracias por elegir este espacio para contar tu historia y estoy segura que va a ayudar a muchos hombres a que también se abran y normalicemos el abrir nuestras heridas para poderlas abrazar, porque las heridas que no se abrazan no se pueden transformar. Muchísimas gracias. Gracias, Paloma. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Les recuerdo que por favor, si llegaron hasta acá, le den like, se suscriban, porque muchas de las personas que nos escuchan no se suscriben y no pueden estar enterados de lo que sucede cada semana con estas entrevistas en este podcast llamado Heridas Abiertas. Hasta la próxima. Yo soy Paloma Villa y muchas gracias. Heridas Abiertas es un podcast que busca visibilizar la herida que hay que sanar. Todos tenemos heridas abiertas. Lo importante no es hablar solamente de ella, sino sanarla, sacarla. El objetivo es que al escuchar esta historia, tú también seas capaz de tener esa valentía para poder sanarla.